El humo de la pólvora se ha disipado, y lo que queda a la vista es el tablero de ajedrez de Juan Román Riquelme, donde la pieza más tóxica y a la vez más valiosa está lista para volver al juego. El Plan Villa no es una estrategia de último momento, es la culminación calculada de una espera directiva. El spoiler es que Riquelme usará la medalla de la Copa Argentina de Sebastián Villa como el yunque sobre el cual forjará la narrativa de la redención deportiva. La jugada maestra fue la llamada a Villa inmediatamente después de su proeza ante Argentinos Juniors. Román no lo llamó por su arrepentimiento, sino por su excelencia en los penales y su golazo indomable. El shock más grande es el sacrificio humano que implica este regreso. El cuerpo técnico, bajo el hipotético Úbeda, recibió la orden de relegar a cualquier juvenil que puede estorbar la titularidad del colombiano, convirtiendo a Saralegui y Ceballos en víctimas colaterales. La pregunta crucial es: ¿hasta qué punto la necesidad de títulos justifica el sacrificio de la ética institucional y el castigo a la cantera que ha mantenido la cara del club en la adversidad? Román tiene la respuesta, y está grabada en el contrato punitivo que Villa acaba de firmar. Quédense con nosotros, porque vamos a desvelar la conversación exacta entre el ídolo y el exiliado, el diseño del equipo martillo que Úbeda creará para atacar con Villa, y el verdadero temor de Cavani ante la llegada del extremo polémico. Suscríbanse ahora y opinen. ¿Villa es un error moral o un acierto deportivo de Riquelme? El golpe de autoridad de Juan Román Riquelme se gestó en una sola noche. La final de la Copa Argentina fue el escenario que Román utilizó para dar el visto bueno definitivo. Sebastián Villa no solo ganó el título con Independiente Rivadavia, ganó la narrativa. Su actuación en la semifinal ante Argentinos Juniors fue una declaración de talento indomable. Un gol que rompió el esquema y una ejecución fría en la tanda de penales. Riquelme vio en esa actuación la prueba de carácter que necesitaba. No le importaba el arrepentimiento del jugador, le importaba su capacidad de ser decisivo bajo presión extrema. La llamada telefónica fue concisa. Menos de 3 minutos. Riquelme no habló de ética, habló de fútbol. Seba, Boca te necesita. Ese penal vale más que cualquier cosa. Quiero que vuelvas. Villa entendió el mensaje. Su regreso no es un favor, es un reconocimiento a su talento. La condición del colombiano fue la de un campeón, titularidad asegurada y un contrato que honre su valor en el campo. Riquelme aceptó la premisa y puso a trabajar al Consejo de Fútbol inmediatamente en el diseño del contrato punitivo. El club debe pagar la ambición de su dirigente y la urgencia de un título. El fútbol ha vencido a la moral, y Riquelme es el verdugo de esta victoria. La geometría del sacrificio es la clave para entender el costo real del Plan Villa. La dirigencia necesita dinero para cubrir los bonos y el salario variable del colombiano. El activo más líquido de Boca sigue siendo la cantera. La venta de Cristian Medina es inminente, una salida dolorosa que se cierra en cifras millonarias con un club italiano. Medina es la moneda que compra la gambeta de Villa. La ironía es cruel. El talento se vende para comprar el talento polémico. Pero la purga no termina con Medina. El cuerpo técnico recibió la orden de reorganizar el esquema para garantizar la titularidad de Villa, y esto implica la relegación de jugadores que han demostrado compromiso y rendimiento. Saralegui, el volante de despliegue, perderá su lugar para dar paso a un mediocampo más defensivo que compense el desgaste de Villa. Ceballos, que luchaba por volver, verá su oportunidad reducida al banquillo. El mensaje a la cantera es devastador. La disciplina y la lealtad no son suficientes si el club necesita un golpe de efecto. Riquelme está quemando el futuro de Boca para garantizar el éxito inmediato de Villa. La operación es un acto de desesperación disfrazado de pragmatismo. ¿Creen que sacrificar el futuro por un campeón es una buena inversión? Comenten su análisis ahora. El equipo martillo de Úbeda es la respuesta táctica al regreso de Sebastián Villa. El hipotético entrenador sabe que no puede controlar el ego de Villa, pero sí puede controlar el sistema que lo rodea. El plan es transformar a Boca en un equipo de transición rápida, diseñado para explotar la velocidad punta del colombiano. Villa será el ariete, el jugador que rompe la defensa en 2 toques. El mediocampo será un escudo blindado, 2 volantes centrales de marca pura que trabajen como guardianes de la zona que Villa deja libre. Zenón, el creador, será reubicado como mediapunta, actuando como el lanzador principal de Villa con pases al vacío. El esquema se convierte en un 4-2-3-1 con una simetría marcada. Ataque total por la derecha, contención y equilibrio por la izquierda. La clave es la sociedad Cavani-Villa. El uruguayo necesita un socio veloz que lo asista, y Villa es el único capaz de generar centros con tanta urgencia. Úbeda apuesta todo a la explosividad. El riesgo es que Villa priorice la jugada individual y rompa el orden táctico. El entrenador debe ser muy firme con el colombiano desde el primer día. Goles sí, indisciplina táctica no. El éxito del equipo depende de esta metamorfosis táctica y del control de un ego indomable.
La cláusula del castigo es el precio de la libertad de Sebastián Villa. El contrato punitivo es la obra maestra de Juan Román Riquelme para proteger al club. El documento es un arma de doble filo: salario bajo, bonos desorbitantes que se activan solo con el éxito, y la cláusula de rescisión inmediata. Esta cláusula no solo castiga un nuevo incidente legal o socialmente reprobable, también castiga la indisciplina deportiva, pérdida de entrenamientos no justificada, infracciones graves al código de vestuario, ausencia en eventos públicos obligatorios. Todo esto se castiga con multas severas y la amenaza de romper el vínculo. Riquelme entiende que el colombiano solo responde al estímulo económico y al castigo directo. Villa está atado a su rendimiento y a su conducta. El club se blindó legalmente, pero el costo es dejar el destino de la dirigencia en manos de la disciplina de un solo jugador. La presión es la única garantía que tiene Riquelme. Si Villa no rinde, se va. Si se equivoca, se va. Es un contrato a todo o nada, un espejo de la ambición del dirigente y el riesgo que está dispuesto a asumir. El destino del club depende de la moral de un jugador que no tiene margen de error. El verdadero temor de Cavani no es el fútbol, es la sombra de la polémica. Edinson Cavani es un líder de ética intachable, un profesional que no se mezcla en chismes ni escándalos. La llegada de Sebastián Villa lo pone en una posición incómoda: ser el mentor y guardián del jugador polémico. Cavani es el aval que Riquelme utiliza para legitimar el regreso. El uruguayo aceptó la responsabilidad, confiando en que Villa ha madurado y que su talento es necesario. Pero el miedo del matador es que un nuevo incidente arrastre al vestuario y manche la imagen del club y su propia reputación. Cavani será el primero en exigir la disciplina total de Villa. Si el colombiano no cumple, será el propio uruguayo quien pida su salida al cuerpo técnico. La sociedad Cavani-Villa es una promesa de goles, pero también una alianza de riesgo. El vestuario mirará a Cavani buscando un referente de ética, y el uruguayo no puede fallar. La presión no está solo en Villa, está en el capitán y su capacidad para controlar el fuego bajo las cenizas. El destino del ambiente interno de Boca depende de esta tensa coexistencia. La oposición política ya tiene su munición cargada. La vuelta de Villa es el argumento perfecto para acusar a Riquelme de desmantelamiento ético y dictadura deportiva. Los rivales de Román utilizarán la venta de Medina como prueba del sacrificio del patrimonio y el contrato punitivo como prueba de la desconfianza en el jugador. La estrategia es buscar la fractura social en la Bombonera. La oposición apunta a la primera presentación de Villa ante el público, buscando abucheos y protestas que simbolicen el rechazo a la política del dirigente. Riquelme está preparado para el ataque. Su respuesta será el título de Villa en la Copa Argentina y la urgencia de la Copa Libertadores. El mensaje será de unidad en torno al éxito. La batalla política se juega en la cancha, y Román está arriesgando su carrera en cada gambeta del colombiano. El riesgo es altísimo. Si Villa fracasa, la caída de Riquelme será inevitable. La historia de Boca está llena de estos cismas. ¿Creen que la hinchada perdonará a Riquelme si Villa les da la Copa Libertadores? Queremos su opinión sobre el costo de la gloria. El impacto colateral en Saralegui y Ceballos es un golpe a la moral de la cantera. Los jóvenes ven como su esfuerzo es menos importante que el talento explosivo y el pasado polémico. Saralegui, el volante de sacrificio, será el más perjudicado tácticamente. Su posición es esencial para el equilibrio, pero Úbeda necesita reforzar la marca para compensar a Villa. El joven será relegado al banquillo, una decisión que puede generar una fuga de talento. Ceballos, que luchaba por volver, verá su oportunidad disminuida por la titularidad indiscutible de Villa. La dirigencia debe ser cuidadosa con estos jugadores, evitando que la frustración se convierta en rebeldía. El club debe hablarles, prometerles futuro, mientras venden su presente. La doble moral de Boca se expone en este manejo de la cantera. El plan Villa se financia con el talento y se justifica con el sacrificio de los jóvenes del club. Es la triste realidad del fútbol actual. El éxito inmediato vale más que la formación y la ética. La narrativa de la redención debe ser perfecta para funcionar. Villa debe ser el héroe que vuelve a salvar al club. Su discurso debe ser de humildad y compromiso. El cuerpo técnico trabaja con un psicólogo para canalizar el ego de Villa hacia el campo. La clave es convencer al jugador de que solo el éxito lo salvará del juicio público. Su medalla de la Copa Argentina es su pasaporte, pero la Copa Libertadores es su visa permanente. Villa entiende que no tiene margen de error. El fracaso es la condena total y el exilio definitivo. El jugador debe jugar cada partido como una final personal. La presión es inmensa, más grande que cualquier defensa. Riquelme ha puesto toda su fe en la capacidad de Villa para transformar la polémica en goles. El destino de su gestión está atado a los pies del colombiano. El tiempo dirá si esta apuesta es genialidad o locura.
El cierre de la operación es el final de una etapa en Boca. La venta de Medina y el regreso de Villa marcan el triunfo del pragmatismo sin límites. Riquelme ha decidido que la gloria vale más que la moral. El club vive en un limbo ético, esperando que la pelota entre en el arco rival para silenciar las conciencias. El plan Villa está activado. El jugador está de vuelta. La pregunta final que se hace la hinchada, la que define el futuro de Boca y el legado de Juan Román Riquelme, es: ¿podrá Sebastián Villa, el campeón que vuelve por un llamado de urgencia, ser el factor decisivo que le dé a Boca la séptima copa, o el peso de su pasado será tan grande que su inevitable polémica terminará por hundir al club en el caos total? El terremoto moral que sacudió a Boca tras la activación del plan Villa no es la noticia. La noticia es la estructura de titanio que Juan Román Riquelme ha diseñado para sostener el regreso más polémico del fútbol argentino. El spoiler más letal es que la jugada de Román va más allá de la cancha y apunta directamente a su legado político. Villa no es solo un jugador, es la bala de plata que debe garantizar la continuidad del máximo dirigente Ceneice. El SOC es la filtración del Pacto de los Bonos Punitivos, un documento secreto que establece que cada gol de Villa vale 10 veces más que cualquier canterano, pero que cada paso en falso lo condena a la ruina inmediata. El verdadero análisis se centra en el mecanismo legal que Riquelme utilizó para puentear el código de ética del club, la venta relámpago de Cristian Medina como el cheque que paga la redención, y el silencio cómplice de jugadores emblemáticos como Cavani, atrapados entre la ética y la ambición de un título. La sociedad ha condenado la decisión, pero Riquelme solo responde con el eco del penal campeón de Villa en la Copa Argentina. La pregunta que rompe el silencio es cruda. ¿Puede la ambición de la séptima Copa justificar una traición tan flagrante a los valores institucionales, o será el regreso de Villa el principio del fin para la gestión de Riquelme? Analizaremos la reacción de River Plate, el miedo del cuerpo técnico a la implosión del vestuario y la estrategia de la 12 para convertir la Bombonera en un escudo humano. Suscríbanse de inmediato y opinen. ¿Riquelme es un genio o un suicida político con el plan Villa? La parte 2 del regreso más caliente ya está aquí. El anuncio extraoficial del regreso de Sebastián Villa desató una tormenta que cubrió todo el mapa del fútbol argentino, superando la polémica que generó su salida inicial. La prensa deportiva se dividió entre el análisis pragmático, los que celebran la llegada de un desequilibrante necesario, y el cuestionamiento ético, los que condenan la doble moral de Boca. La acusación más dura llegó desde las organizaciones sociales, que señalaron a Riquelme como un traidor a la causa de la mujer, recordando que el club posee un departamento de género que debería haber vetado la operación. El dirigente respondió con un silencio atronador, dejando que el argumento lo diera la historia de Villa en Independiente Rivadavia. Villa ya pagó su castigo en el cancha, y ahora vuelve como un campeón que se ganó su lugar. La oposición política en Boca aprovechó la coyuntura para convocar a una asamblea extraordinaria, buscando una fisura legal que frenara el contrato. Acusaron a Riquelme de ejercer un despotismo deportivo, utilizando su figura de ídolo para pisotear los valores institucionales. La filtración de la venta inminente de Cristian Medina funcionó como un combustible adicional para la crítica. Román vende el futuro de Boca para pagar el capricho del presente, fue la consigna más repetida por los opositores. El clima es tóxico, y Riquelme se ha envuelto en una burbuja de pragmatismo puro, convencido de que un gol de Villa en la Copa Libertadores borrará todo el ruido político y social. La guerra por el alma de Boca ya no es futbolística, es una batalla ideológica que Riquelme parece dispuesto a ganar a cualquier precio. El mecanismo legal de la vuelta de Villa es una obra de ingeniería contractual diseñada para proteger a Boca y mantener el control absoluto sobre el jugador. El contrato original de Villa con el club no estaba roto, estaba suspendido por mandato, una figura legal que permitía a Riquelme activarlo de manera unilateral. El Pacto de los Bonos Punitivos es la nueva firma que se impone. Se trata de un anexo al contrato original que establece una remuneración base mínima, cercana al salario promedio del plantel, pero con variables por rendimiento que multiplican ese monto por 10, convirtiendo a Villa en el mejor pagado de Boca si cumple los objetivos, principalmente, pasar las instancias decisivas de la Copa. La pieza clave es la cláusula de moralidad y rescisión automática. No solo cualquier nueva denuncia implica la cancelación y la devolución de los bonos, también la ausencia no justificada a 2 entrenamientos consecutivos o una indisciplina grave dentro del vestuario, otorga a Boca el derecho de terminar el vínculo sin pagar indemnización. El dinero para estos bonos proviene directamente de la venta de Cristian Medina. La cifra negociada por Medina supera los 22 millones de euros, cubriendo holgadamente la estructura salarial y los bonos de Villa por los próximos 2 años. Riquelme ha hecho un cálculo frío. El club vende un patrimonio seguro para comprar un rendimiento explosivo e hipotecado. Villa juega con la soga al cuello. Su billetera depende de su conducta y su talento. La dirigencia se blindó con papeles, pero el riesgo lo asume el jugador y el vestuario. La estrategia de Úbeda, el hipotético entrenador, para manejar el ego de Villa es la paciencia cero.
El cuerpo técnico recibió órdenes precisas de Riquelme. Villa juega de entrada, pero su disciplina no se negocia. Úbeda sabe que el colombiano es un arma que puede explotar en cualquier momento, tanto a favor como en contra. El plan táctico del equipo Martillo se centra en la banda derecha, creando un corredor exclusivo para Villa. El lateral derecho jugará como un falso tape, priorizando la cobertura defensiva ante la proyección. Saralegui y el desplazamiento de Zenón hacia el centro se sacrifican en pos de esta asimetría. La primera reunión de Úbeda con Villa fue breve y contundente. Aquí no hay pasado, solo futuro. Si te equivocas en un entrenamiento, sales. Si te equivocas afuera, rompes tu contrato. Úbeda sabe que su continuidad depende de la disciplina de Villa, y no dudará en mandarlo al banquillo o a la reserva ante el primer acto de rebeldía. La amenaza del contrato es la única herramienta del cuerpo técnico. El vestuario observa con escepticismo. El resentimiento de los desplazados es tangible.